La pantalla de edición de artículo es bastante similar a la pantalla de nuevo artículo y desde aquí podemos cambiar los siguientes valores: el título del artículo, el alias, que si dejamos este campo en blanco se creará automáticamente de acuerdo al título del artículo, la categoría del artículo, en este caso corresponde a una subcategoría llamada Joomla, el estatus, desde el cual puedo también cambiar aquí los valores del estatus de archivado o eliminado o despublicado para ese artículo específico. El acceso, es decir, qué niveles de acceso tendrá, en este caso está por defecto público, pero podemos definirlo también para usuarios registrados, especiales o un acceso que tengo aquí creado, que es el acceso cliente. Luego tengo los permisos. El tener el acceso es diferente a los permisos. El acceso es un tema de visualización y los permisos están referidos a acciones sobre este artículo. Por ejemplo, vamos a ir al set de permisos que aparece en la parte inferior y, por ejemplo, vemos aquí que tenemos los grupos de usuarios. Vamos a establecer permisos para el grupo gestores, por ejemplo. El estado de edición se hereda y que al final se encuentra permitido para los usuarios de este grupo. Sin embargo, vamos a denegar la edición para este artículo específico para este grupo de gestores. Entonces vamos a aplicar los cambios. Una vez que se ha guardado los cambios, vamos a ver en la parte inferior que ya no está permitido el acceso para los usuarios del grupo gestor. Podemos comprobarlo rápidamente. Vamos a salir del artículo y vamos a finalizar la sesión del administrador y vamos a conectarnos con un usuario que es gestor. Por ejemplo, Perrojas es gestor. Vamos a ingresar con este usuario y luego lo vamos a dirigir a contenido, gestor de artículos. Ubicamos el artículo de actualizadores. Vemos aquí que no podemos entrar al artículo, no podemos entrar a editar. Sin embargo, en la parte superior, si marco esta casilla y coloco aquí edición, puedo entrar al artículo. Tal vez pueda hacer algunos cambios, pero no voy a poder guardarlo. Es decir, no voy a poder editarlo, simplemente está guardar como copia. Voy a crear nuevas copias de este artículo, pero el artículo original no lo voy a poder cambiar. Entonces, ese es un permiso específico sobre este artículo. Como vemos, el resto de artículos sí puedo cambiar. Entonces vamos a salir nuevamente y vamos a continuar con el usuario de administrador. Nos dirigimos a contenido, gestor de artículos y vamos a trabajar sobre el artículo que hemos estado editando. Luego tenemos una opción de destacado, es decir, podemos establecer aquí también si el artículo será destacado o no. Esto es especialmente útil para mostrar artículos como parte del menú de inicio de nuestro sitio web. Luego tenemos el idioma. Por defecto están todos, pero podemos establecer un idioma particular si es que nuestro artículo está escrito en un determinado idioma. Luego tengo el ID del artículo, que es un número interno que va a manejar el CMS. Finalmente tengo el texto del artículo. Desde aquí puedo establecer todo el texto del artículo. Dependiendo del editor que estoy usando, puedo verlo, por ejemplo, en HTML o en modo de diseño, ¿no? En este caso estoy utilizando el editor JCE y tiene esta característica. En la parte derecha puedo ver algunas opciones adicionales. Por ejemplo, puedo cambiar aquí quién ha creado el artículo, el alias de la persona que lo ha creado, la fecha de creación, fecha de modificación, el inicio y el fin de la publicación. Esto es algo interesante. Por ejemplo, puedo definir el inicio en que se va a publicar el artículo y también definir una fecha final para que se encuentre publicado. Luego tengo opciones generales del artículo. Como habíamos visto, estos parámetros se pueden configurar una sola vez desde el botón de parámetros del gestor de artículos, pero también puedo establecer estos parámetros personalizados para este artículo específico. Luego tengo esta sección que me muestra la configuración de la pantalla de edición. Tiene también dos valores globales, al igual que las opciones de artículo. Finalmente tengo la opción de metadatos, en donde puedo colocar metadatos para mi artículo específico, tanto a nivel de descripción como de palabras clave. Esto es especialmente importante cuando estoy trabajando posicionamiento para mi sitio web.